Nos acompaña en el estudio Enrique Muriel Torrado, graduado en Biblioteconomía y Documentación y doctor en Información Científica. Bienvenido al estudio de Nexos aquí en la Facultad de Comunicación, Muriel. Hola Carla, muchas gracias por estar aquí y por haberme invitado. Bueno, para nosotros es un placer. ¿Cuál es la importancia del acceso abierto a la difusión del conocimiento científico? Particularmente en el contexto latinoamericano es absolutamente fundamental. Latinoamérica es una de esas regiones del mundo que apostó bastante fuerte por el acceso abierto y uno de los motivos es que hay pocos recursos. El mercado de la comunicación científica acaba siendo en realidad un mercado como cualquier otro. Entonces, en los países que son más desarrollados, existe un conjunto de editoriales, que son editoriales privadas, que hacen mucho dinero con investigaciones, que normalmente son investigaciones pagadas por organismos públicos. Por ejemplo, si aquí en Cuba, si en la facultad en la que estamos ahora de comunicación, en el Departamento de Ciencia de la Información, algún profesor hace alguna investigación, esa investigación normalmente es financiada con fondos públicos, bien a través de salarios o bien a través de algún proyecto. Una vez hacemos una investigación y vamos a publicar ese artículo, intentamos publicarlo en la mejor revista. Claro. ¿Qué entendemos por mejor revista? Bueno, pues depende de los criterios que utilicemos. En líneas generales, en lo que se denomina norte global, se entiende como mejores revistas aquellas que están indexadas en determinadas bases de datos. Y esas revistas, en líneas generales también, son bastante caras. Claro. Tanto para poder publicar, que a veces tenemos que pagar para poder publicar, cuanto para poder acceder a las publicaciones también, que para poder acceder se invierte mucho dinero. En el caso de Brasil, por ejemplo, para tener un punto de vista, una referencia sobre el asunto, en el caso de Brasil invierte $100 millones por año solamente para tener acceso a algunas bases de datos. Y no tiene acceso a todas, solamente a una parte de ellas. Por eso en Latinoamérica se apostó bastante fuerte por el acceso abierto, para que más gente, para que desde más países que no siempre tienen recursos suficientes, se pueda acceder a la información científica fundamental para el desarrollo de los países. Y bueno, de una forma u otra, ya tú lo decías, explícame o abunda un poquito más en los desafíos específicamente para el acceso abierto en el contexto latinoamericano. Pues son muchos, son numerosos, son complejos también. Tal vez el primero de los problemas que tenemos, de los desafíos que tenemos, es cómo sostener las revistas científicas. No existe un modelo claro, igual que en el modelo que es comercial, sí que existe un modelo claro, que es cobrar directamente. En el modelo de acceso abierto, por lo menos en los modelos que yo estoy pensando, que son los modelos diamante, que son aquellos modelos donde el autor no paga y donde no se paga ni por publicar ni por acceder, es bastante complicado encontrar el punto intermedio exacto donde tenemos que ir. ¿Quién financia exactamente eso? Si eso va a financiarlo el Estado, si lo va a financiar las universidades, ¿cómo va a hacerse eso? Tal vez el financiamiento sea uno de los puntos clave. Por otro lado, desde mi punto de vista, existen muchas revistas de acceso abierto. Y a veces sería interesante, por lo menos en algunas áreas sería interesante, ver si ese número tan amplio de revistas de acceso abierto corresponden con esa determinada área del conocimiento. Tal vez en algunas áreas existan muchas revistas y sería muy interesante ver si algunas de esas revistas consiguen unirse para hacer menos revistas, pero que sean más fuertes entre ellos. Claro, que tenga más impacto. Tener esa sinergia entre ellos para poder dar un buen servicio a los investigadores. Así mismo, y hablando de sinergia, precisamente conversábamos antes de la grabación, ¿cómo se puede fomentar precisamente esa colaboración en medio de las complejidades que me hablabas asociadas a la digitalización de las experiencias? Bueno, después de la pandemia, que hemos pasado una pandemia, donde en algunas universidades o se ha parado, en otras universidades se han hecho muchas cosas en línea. Tal vez uno de los problemas que yo identifico así con más claridad es la dificultad para retomar algunas relaciones que antes eran más fluidas, que antes eran un poco más claras. Claro. Parece que es un poco más complicado. Si bien en algunos sitios se ha vuelto totalmente presencial y la gente vuelve a relacionarse bastante próximo, en otras universidades o en otros departamentos mucha gente ya se queda en casa a trabajar, hace las cosas de una forma un poco diferente y parece que en algunos momentos sí que falta esa parte de tener más conexión entre las personas. Desde mi punto de vista, poder hacer encuentros presenciales es fundamental. Las relaciones que estamos haciendo, por ejemplo, ahora que somos de la Universidad Federal de Santa Catarina, que está muy lejos de aquí, la posibilidad de estar aquí en La Habana, la posibilidad de conversar con colegas que trabajan en cosas que son similares,
otros que trabajan cosas muy diferentes, pero que siempre tenemos puntos en común, es fundamental para poder relacionarnos un poco más próximos y continuar trabajando para ir mejorando. Bueno, y nosotros estamos hablando aquí desde el punto de vista de la comunicación y la ciencia de la información. Nosotros defendemos como profesionales de estas ciencias sociales, defendemos el acceso a la información y conversamos al respecto. Sin embargo, un fenómeno que asola a nuestro contexto, incluso podemos llevarlo a América Latina, es la desinformación. ¿Cómo se encuentra este panorama? Es complicadísimo. La desinformación, tenemos que entender primero por desinformación aquella información que es mentira y que es mentira de forma, tiene un propósito atrás, que no es simplemente alguien que se ha equivocado diciendo algo. Existe un propósito, un objetivo atrás de eso, que puede ser perjudicar a alguien o puede ser empañar la imagen de un país, de una institución. Y podemos entender como desinformación también la omisión de determinado dato, de determinada información. Depende del contexto, depende del tipo de información que se intenta omitir. Puede variar. A veces podemos entender como una mala información, pero depende de lo que sea exactamente. Si existe un propósito claro atrás de intentar hacer daño a alguien, por ejemplo, existen unos nuevos datos sobre el paro, el desempleo en un país. Y a la hora de dar esa información se omiten algunos resultados que son positivos, precisamente porque la línea editorial de un medio, o porque la persona quiere atacar al representante político que sea, podríamos entender que tal vez existe una cierta desinformación ahí. Y en Latinoamérica en específico, ¿qué momentos estamos viviendo en torno a la desinformación? En Latinoamérica, igual que en el resto del mundo, estamos en un momento bastante complicado, porque la desinformación es muy rápida. La desinformación proporciona aquello que necesitas en el momento que necesitas. Esto es, todos tenemos prejuicios. Todos tenemos un partido que nos gusta más, o un equipo de fútbol que nos gusta más. El problema está en que cuando recibimos alguna información que nos atrae, que nos llama la atención, que nos gusta y que estamos de acuerdo con ella, aunque a veces pensemos, bueno, no sé si es verdad o no, pero podría serlo. Claro, pero reafirma la creencia que yo tengo. O me sirve a mí quizá para una determinada subjetividad que yo quiera reforzar. Reafirma ese prejuicio que yo tengo, esa idea preconcebida que yo tengo, entonces la vamos repasando. Se difunde muy rápido y sucede en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica. En el caso de Latinoamérica tal vez tenga algunas particularidades, pero en realidad, por ejemplo, lo que ha sucedido en Brasil en los últimos años, que también ha sucedido en otros países como México. En Cuba constantemente, que estamos asediados por la fake news. En Cuba también. En España es bastante común leer desinformación. Recientemente, hace un par de días, algún representante político bastante conocido difundió un bulo, que era claramente un bulo, pero era con objetivo hacer daño a un otro partido. ¿Y qué medidas están tomando las revistas científicas para afrontar quizá este fenómeno y sobre todo las fake news? Más que la desinformación, las fake news. Las revistas científicas tenemos un papel, ya que me coloco ahora como editor de un periódico científico, tenemos el papel de intentar que la ciencia continúe avanzando. Independientemente del área científica, todos intentamos que la ciencia continúe avanzando para una línea, para otra línea. Uno de los puntos que debemos seguir es precisamente esa objetividad a la hora de intentar publicar investigaciones que tengan una contribución verdadera. Evitar también esos prejuicios que todos tenemos para no centrarnos en una determinada área, centrarnos más en otra e intentar que la ciencia en sí, la ciencia en general, pueda ir avanzando. Desde mi punto de vista, es importante que las revistas científicas publiquen ciencia y publiquen buena ciencia. Que hagan ese primer filtro, que es bastante importante también, de evitar aquellos artículos que pueden tener dudas sobre su cientificidad, sobre si de verdad hacen una contribución, no hacen una contribución. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, con la revisión que se hace, la revisión inicial que hacen algunas revistas para evitar determinados tipos de artículos que pueden ser sospechosos. También los revisores son los encargados de echar un vistazo a los artículos y ver si efectivamente esas pesquisas son reales, si esas pesquisas tienen sentido, no tienen sentido. Pero el editor, de todas formas, en todos los procesos editoriales, tiene esa última palabra de decidir si ese artículo se publica o no se publica. Uno de los casos que estoy muy orgulloso porque formo parte del equipo es el periódico Encontros Bibli, que es un periódico de ciencias de la información. Siempre decimos que es una de las revistas de ciencias de la información más innovadoras de América Latina,
uno de los elementos que hemos incorporado dentro de los artículos es colocar quién es el editor de cada uno de los artículos. Ya. Porque eso lo que da es una mayor, deja una mayor responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Y cualquier persona que lea el artículo Claro. va a saber que ese fue el editor de ese artículo. Claro. Y bueno, ya para cerrar esta conversación, hablemos del futuro. ¿Cuál es el futuro de la editorialización del conocimiento? Bueno, la editorialización científica yo creo que tiene un largo futuro en nuestra frente y vamos a tener muchos desafíos como la inteligencia artificial Sí. y otros muchos elementos más, pero la editorialización científica creo que va a continuar fuerte. Para esto, como comentaba antes, tenemos que hacer algunas pequeñas reformas, tenemos que intentar avanzar lo máximo posible y mejorar aquellos elementos que vemos que no están funcionando bien, centrarlos un poco más. Dentro de esa editorialización científica, la ciencia abierta, que es el movimiento que está en toda América Latina siendo muy fuerte, creo que va a ser esa, no sé si la solución, pero va a ser el camino. Claro. El camino que todos los editores vamos a seguir para tener más transparencia en todos los procesos y que se pueda revisar mejor qué es lo que se hace en cada una de las partes del proceso científico y que las personas puedan entender un poco mejor. Para eso, ya aprovecho, ya que tú eres periodista, aprovecho para hacer un llamado a todas esas personas que trabajan en el periodismo para que se aproximen un poco más a esa parte de divulgación científica. Claro. Para que se aproximen más a los científicos, para que cuando tengan alguna duda sobre algún tipo de artículo, tengan un conjunto de contactos por ahí a los que recurrir, conversen con ellos para que vean cuál es la mejor forma de retratar la ciencia cuando estamos hablando sobre eso. Claro, y sobre todo educando al público. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Carla.